Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos en la 28ª semana de sesión de clases correspondiente pues al curso de razonamiento verbal. Anteriormente estábamos viendo pues jóvenes tipos de textos según su contenido. El texto que habíamos aprendido anteriormente pues era el texto no narrativo, que cuenta sucesiones, que cuenta hechos en un determinado lugar, en un determinado espacio, con personajes que realizan una acción determinada en ese cuento. Ahora hemos visto también pues que el género, o en todo caso, no, la narración o el texto narrativo da a conocer hechos o sucesos que pueden ser reales o ficticios. Entonces, eso vendría a ser un texto narrativo que hemos también aprendido su estructura, ¿no? Hemos aprendido qué tipo de textos narrativos podemos encontrar, etcétera. Hemos visto bastantes tipos de textos, jóvenes. Pues el día de hoy vamos a hacer pues un tema también correspondiente a los textos y sobre todo a los tipos de textos según su contenido. Entonces, si hemos hecho el texto narrativo, hoy vamos a hacer, pues jóvenes, el texto expositivo. ¿Qué quiere decir el texto expositivo? Como bien dice su nombre, jóvenes, exponer, dar a conocer hechos o sucesos. Ya no es narrar, sino es dar a conocer. O sea, informar. Que quede bien claro esto, que su función fundamental es informar. Entonces, ¿qué vendría a ser un texto en todo caso expositivo? Vayamos. La palabra exponer, jóvenes, remite pues básicamente a la idea de explicar algo o hablar de algo para que los demás conozcan. Ese es exponer. Es decir, mencionar, ¿no?, hechos o sucesos que el resto no estaba enterado o que el resto no se haya enterado, ¿no? Entonces es explicar de algo sobre algo, ¿ya? Que el resto no conozca, o que en todo caso desconozca. Eso debería ser, pues, en todo caso, jóvenes, el concepto de exponer. Ese es el concepto de exponer. Concepto, disculpen, de exponer. ¿Qué más? Así pues podemos definir que la exposición como el tipo de suceso que tiene por objeto transmitir una información. Ojo, no se olviden acá, jóvenes. Si te dice, no, que el texto es positivo, ¿cuál es su función? Es transmitir. ¿Qué cosa? Información. O sea, en un texto expositivo vas a dar a conocer, vas a informar. ¿Ya? Eso vendría a ser las funciones fundamentales de un texto expositivo, jóvenes. Entonces, eso es fundamental para un texto expositivo. A ver, el texto que cumple este objetivo se denomina texto expositivo. O sea, el texto expositivo, pues su función fundamental del texto, en todo caso expositivo, es dar a conocer, informar, hablar o explicar de algo o de alguien que los demás no conozcan. Un texto expositivo es transmitir. ¿Qué cosa? Una información. Lo fundamental de un texto expositivo, jóvenes, va a ser pues la transmisión de una información. Ahí está. Uso y características del texto expositivo. ¿En qué pues se van a caracterizar los textos expositivos? Bueno, esta se utiliza para explicar un tema de estudio. Como vuelvo a recalcar, explicar un tema de estudio.
va a dar a conocer, va a dar a entender, va a comunicar un tema de estudio. Para informar, dice. ¿Para qué? Para poder informar. ¿A quién? Puede ser a cualquier persona que desconozcan de una idea. ¿Y qué puedes informar? Sobre tus ideas o para dar una noticia. Entonces vas a dar a conocer una idea o también pues vas a dar a conocer una noticia. También son textos expositivos los tratados, dice, científicos y técnicos, los libros didácticos, los manuales de instrucciones y todos aquellos textos que tienen la finalidad y consiste en informar sobre ciertos conceptos o sobre hechos, de tal manera que se realiza con un mediante proceso. Ahora, jóvenes, en el texto expositivo, en su gran mayoría van a ser textos científicos. Porque en el texto expositivo informa objetivamente, o sea, va a informar algo de la realidad. No es como el texto narrativo que puede ser real o imaginario, sino en el texto expositivo se basa netamente ¿de qué? De la realidad. Es algo objetivo. Eso va a ser su función, jóvenes. Ahora, los tratados científicos informan pues sobre hechos objetivos, sobre hechos veraces y técnicos también, ¿no? Por ejemplo, cómo construir una cama o cómo armar una cama son pues instrucciones técnicas que te explican a detalle cómo tienes que armar. Es algo objetivo. Los libros didácticos, los libros que tienen, por ejemplo, pues eh, del, de su curso, ¿no? De razonamiento verbal, que sirven pues en todo caso para poder aprender y te dan a conocer nuevos conocimientos, adquirir nuevos conocimientos. Los manuales de instrucciones también. Cómo armar un Lego, por ejemplo, tiene unos manuales, unas instrucciones, unas indicaciones en la cual, ¿no? Tú vas a seguir ese proceso, o sea, te está informando cómo armar, ¿no? Cómo seguir un mediante proceso, un proceso, ¿no? En la cual, pues, te va a ayudar para poder armar, ¿qué cosa? Un Lego. O sea, informa objetivamente o sobre hechos reales, ¿no? De manera clara y precisa. No es como el texto narrativo, pues, que puedes también imaginar y narrar, contar hecho. Pero acá no. Acá no puede haber personajes. Quizá espacios, tiempos determinados, pero más acá es informar de algo objetivo, de algo veraz. Por ejemplo, yo le puedo decir, el Congreso de la República vacó al presidente del Perú. Es un hecho objetivo, es un hecho real. Ah, entonces estoy exponiendo, estoy dando a conocer una idea. En eso pues consiste el texto expositivo. El colegio Lobachevsky queda el 26 de enero. Es algo objetivo, es algo veraz. Ah, estoy dando a entender, estoy dando a conocer. Ah, es un texto explicativo. Puesto que el texto expositivo no busca informar y hacer comprensible la información, debe presentar los contenidos de forma clara y ordenada. O sea, en un texto expositivo, ya que va a manejar cosas objetivas, tiene que manejar un lenguaje claro, preciso, ordenado. ¿Para qué? Pues para que la información no sea más entendible, sea mejor explicado, mejor detallado, mejor especificado. Y así pues para que el receptor, no en todo caso para el receptor, pueda entenderlo correctamente. Tiene que tener o tiene que seguir un orden o una objetividad, que son las principales características del texto expositivo. No se olviden, jóvenes, orden y objetividad, que son las características fundamentales para un texto expositivo. Sigamos. ¿Qué es un texto expositivo o partes de un texto expositivo? Bueno, pues
La parte de un texto expositivo también va a tener una estructura, jóvenes, ¿no? Con respecto al texto expositivo. O sea, también va a tener una estructura, se va a dividir el texto expositivo. Y el texto expositivo, pues, jóvenes, va a constar de tres partes. Se va a dividir o se va a clasificar en tres partes. La primera de ellas, pues, es la introducción. Ahí nos dice que se presenta el tema, se despierta el interés y se explica de lo que trata las partes. En una introducción van a, en todo caso, presentar el tema. Por ejemplo, la vacancia presidencial estaba a manos del Congreso. Te estás presentando el tema. O el 11 de noviembre, ¿no? Se aprobó la vacancia o la vacancia presidencial. O el 10 de noviembre se aprobó la vacancia presidencial. Entonces estás despertando el interés. Y explica lo que se trata y las partes también de tu texto. Puedo explicar, pues, en este texto, ¿no? Se va a dividir o se va a clasificar en tres partes fundamentales. ¿Por qué se dio la vacancia? ¿Cuál fue el motivo? ¿Y qué nos espera después de la vacancia? Entonces, eso puede ser una introducción. Explicar lo que trata y las partes. Ahora, ¿qué es el desarrollo? El desarrollo, pues, jóvenes, exponen o se exponen todas las ideas con claridad. En el desarrollo ya te explayas más. Acá no vas a informar a más detalle, más específico, con más contenido. Y se pueden utilizar diversos recursos para captar la atención. Destacar información, explicar, resumir, dar ejemplos, etcétera, para que el emisor lo pueda entender mejor. Entonces, en el desarrollo nos van a contar, nos van a narrar, en todo caso, o nos van a explicar o nos van a informar, en todo caso es mejor decir explicar o informar, sobre un tema, pero más claro, más específico, tratándonos de resumir o también tratándonos de dar un ejemplo. Y por último, pues tenemos la conclusión, que son un resumen de todas las ideas más importantes, ¿no? Y una apreciación final que tú tienes que hacerlos. Entonces, eso vendría a ser un texto, en todo caso, según la estructura, un texto, jóvenes, expositivo. Formas básicas del discurso expositivo. Jóvenes, dice, para desarrollar los temas en el discurso expositivo, se puede utilizar una serie de estrategias discursivas, entre las que se cuentan las siguientes. O sea, para poder escribir un texto expositivo, también va a haber ciertas pautas, ciertas normas o ciertas reglas que nosotros debemos seguir para poder escribir, pues, correctamente. O para poder saber si estamos escribiendo un texto narrativo, o un texto expositivo, o un texto argumentativo, etcétera, etcétera. Cualquiera de los dos puede ser. Entonces, ¿cuáles van a ser las siguientes formas básicas del discurso? Ahí está. Principales formas del discurso positivo. Va a haber primero una definición, porque la mayoría de los textos expositivos definen, por ejemplo, qué es un perro. Puedes definir animal canino cuadrúpedo doméstico. Estás definiendo. Ahí puede ser una definición, puede ser una descripción. ¿Cómo es el perro? Pues tiene orejas largas, tiene cuatro patas, ¿no? Y tiene un buen olfato. Caracterización, lo que caracteriza a un perro puede decir, pues, es el buen olfato, ¿no? Y que puede, pues, en todo caso, tener un sentido más agudo del olfato 10 veces más que el humano. También puedes hacer una pequeña narración sobre un perro, de dónde surgió, eh, cuáles fueron más o menos los primos de los perros, cuáles fueron sus inicios, en qué civilización predomina más, etcétera. Y obviamente pues también puedes hacer un
breve comentario de lo que estás realizando o lo que estás haciendo. Entonces, eso debería ser, pues, jóvenes, principales formas del discurso expositivo. Ahora, vayamos pues en todo caso que es un texto expositivo, ¿no? Para resumir todo lo que hemos hecho el día de hoy. A ver, ¿qué es el texto expositivo? Es análisis de un texto. Vuelvo a decir, el texto expositivo, jóvenes, va a informar, va a dar a conocer hechos objetivos. Cuando digo hechos objetivos, estoy diciendo pues que va a dar a conocer, que va a informar hechos verdades, hechos veraces. Que aquí, como en el texto narrativo, no va a haber pues un nivel de creación, sino va a haber un nivel pues de interpretación, más un nivel pues de información. Eso quiere decir pues el texto expositivo, jóvenes. Son análisis de un texto. La exposición, por ejemplo, puede ser el periodismo, ¿no? Que es una noticia, entrevista, reportajes. Son textos que te están informando de hechos veraces. La gente protesta, ¿no? Por el nuevo presidente de la República. Ah, son hechos veraces. ¿Y quién te da a conocer o quién te da a informar todo eso? Pues un periodista. Tú también lo puedes hacer, obviamente, tú también lo puedes hacer, ¿no? Puedes investigar sobre dichos asuntos. Pero esto pues lo hizo un periodista, ¿no? Ahí está. A ver, ¿qué más tenemos? Forma narrativa. Trata de hechos o acontecimientos en un tiempo, ¿ya? Tiene una estructura de secuencia en el tiempo y en el orden de la exposición, jóvenes, y utiliza conectores temporales y ordinales. Es una forma narrativa. ¿Qué es una forma descriptiva? O sea, estructura de describir o dar a conocer. Estructura de descripción expone cualidades, partes o funciones de un ser u objeto. Estructura de comparación. Presenta analogías, porque analogías son comparaciones, y diferencias entre un objeto o un sujeto y otro. Estructura de enumeración. Se presentan seres que comparten las mismas características, o sea, se clasifica, jóvenes. Se van a clasificar según las cualidades pues, que tiene cada animal. Esa es una forma descriptiva de texto expositivo. ¿Y cómo es una forma argumentativa de un texto expositivo? Pues tiene una estructura de causa-efecto. Analiza de un hecho y los hechos que se derivan. Y tiene una estructura de problema de solución. Se aportan soluciones. Y para finalizar pues la exposición tiene pues conceptos y elementos. Ya jóvenes, ahí está. Y los textos sociales, pues los textos sociales también forma parte de un texto expositivo que nos da el informe, el contrato, el acta.